Todos sabemos que 1 más 1 igual a 2, pero muy pocos saben por qué. A diferencia de lo que a uno le dicen en la escuela, hay verdades más fundamentales que explican la matemática elemental que usamos todos los días. Es posible demostrar que 1 más 1 igual a 2, pero para eso es necesario primero descubrir de dónde vienen los números en realidad. El 3 de marzo de 1845 nació George Cantor. Él fue un matemático ruso que desarrolló la mayor parte de su trabajo en Alemania. En 1879 se convirtió en investigador matemático. Es el mismo tiempo en el que comenzó a desarrollar la teoría que lo hizo famoso. Según las mismas palabras de Cantor, un día recibió una revelación de parte de Dios, y comenzó a trabajar en una nueva teoría que no se parecía en nada de lo que el resto de sus colegas estaban trabajando. Estos descubrimientos no fueron bien recibidos por los matemáticos de su época. Muchos los consideraban erróneos o sin sentido. Sin embargo, Cantor no se rindió y siguió defendiendo las ideas que él consideraba eran de inspiración divina. Parte de sus ideas lo llevaron a poder definir de forma matemática al infinito. Incluso llegó a demostrar la existencia de números más allá del infinito. A estos números los llamó Aleph, haciendo referencia a la primera letra del alfabeto hebreo. Esto produjo problemas con grupos de filósofos y religiosos. En particular, los religiosos consideraban que era imposible definir al infinito, porque era un número que representaba a Dios, y por esta razón consideraban las ideas de Cantor como herejías. Cantor siempre defendió sus ideas, y poco a poco esto comenzó a tener efectos negativos en su salud mental. Murió en 1918, en un sanatorio para gente con problemas mentales. La historia nos lleva hasta David Hilbert. Hilbert era un matemático muy famoso y respetado, que hizo varias contribuciones en las áreas de cálculo íntegro diferencial, que es lo que luego se utilizaría para definir los fundamentos de la física moderna. Lo que hace a David Hilbert particular era su fascinación por las pruebas matemáticas formales. Esto lo llevó a hacerse la pregunta, ¿de dónde viene la matemática? Hasta ese punto los humanos éramos capaces de resolver ecuaciones complejas, pero aún no se podían demostrar. Cosas simples como por qué 1 más 1 igual a 2. Hilbert consideraba que hacía falta descubrir el fundamento de la matemática. Hacía falta descubrir de dónde vienen los números y todo lo que se utiliza hoy en día. Muchos matemáticos se unieron a Hilbert en un esfuerzo por descubrir las verdades fundamentales de la matemática. Este esfuerzo luego se conoció como el Proyecto Hilbert. Una de las contribuciones más importantes fue la de Kurt Gödel, que logró demostrar la existencia de verdades que no se pueden demostrar. Es decir, Kurt Gödel logró demostrar matemáticamente que hay cosas que se escapan del conocimiento humano, cosas que la ciencia no puede demostrar. Estos descubrimientos los utilizaba a menudo cuando se enfrentaba con Albert Einstein. Einstein era famosamente ateo, pero Gödel defendía la existencia de Dios con los descubrimientos que estaba haciendo de los fundamentos de la matemática. El proyecto Hilbert logró bastantes avances, pero aún así no lograban descubrir la teoría fundamental de la matemática. Por más que se esforzaban, no era posible encontrar de dónde venía todo este conocimiento. Es claro que los números no son un invento humano, ya que muchos animales también los usan. Entonces debía haber algo más oculto que no lograban encontrar. Además, resultaba muy extraño que la matemática explicara también las leyes fundamentales del universo. Como dijo una vez Galileo Galilei, la matemática es el lenguaje que utilizó Dios para escribir el universo. Esto fue así hasta que Hilbert encontró las teorías de Cantor. Hilbert rápidamente logró entender la genialidad de estas ideas. Fue gracias a Hilbert que finalmente las ideas de Cantor obtuvieron el reconocimiento que siempre merecieron. Fue con esto que finalmente Hilbert logró concluir su teoría fundamental de la matemática, y por ende también la teoría fundamental de la ciencia. Entonces ya sabemos que lo que Cantor dice que Dios le reveló era en realidad el fundamento de la matemática. Lo que sigue es entrar a qué fue lo que descubrió Cantor. Estas son ideas muy profundas, por lo que es bueno prestar mucha atención. Lo primero que debemos entender es qué es un conjunto. En matemática, un conjunto es simplemente una colección de cosas. Por ejemplo, podemos hablar del conjunto de los profetas del Antiguo Testamento, o el conjunto de marcas de carros alemanas, o el conjunto de ingredientes de una receta. Cuando queremos hablar de conjuntos en matemáticas se utilizan las llaves. Por ejemplo, si yo hablo del conjunto de los números primos menores a 20 sería 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
Si hablo del conjunto de números entre 3 y 6 sería 4, 5. Y si hablo del conjunto de números menores a 20 que se pueden escribir sin curvas sería 1, 4, 7, 11, 14, 17. Hasta el momento solo hemos visto cómo describir conjuntos, pero esto es en realidad una de las ideas más fundamentales. Ahora sí estamos listos para descubrir de dónde vienen los números. El primer paso es pensar en el momento antes del principio. Antes que todo fuera creado, solo existía el vacío. No existía la luz, o el calor, o la tierra, solo estaba la nada o el vacío. Esto lo podemos describir matemáticamente de la siguiente manera. Es un conjunto que no tiene elementos, es el conjunto vacío. Entonces, para poder describir al vacío antes que todo fuera creado lo escribimos como abrir y cerrar llave, o conjunto vacío. El hecho que el conjunto vacío sea un conjunto, no impide que sea un elemento de otro conjunto. Eso significa que yo puedo construir un conjunto que contiene al conjunto vacío. Este es un conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío. Entonces hasta el momento tenemos al conjunto vacío, y al conjunto que contiene al conjunto vacío. Como sabemos que estas dos cosas existen, entonces sé que existe un conjunto que los contenga, que sería un conjunto cuyo primer elemento es el conjunto vacío, y el segundo elemento es el conjunto que contiene al conjunto vacío. Pero como acabo de darme cuenta que existe ese otro elemento, también me puedo dar cuenta que existe un conjunto que contiene a todos estos elementos. Y como existe este nuevo elemento, puedo construir otro conjunto que contiene a todos los anteriores. Rápidamente podemos ver que en realidad esto lo puedo seguir haciendo infinitamente. Yo puedo seguir haciendo conjuntos que contienen a todos los anteriores como elementos. Por lo que lo único que queda es ponerles nombre. El primero se llama 0, el que sigue 1, el que sigue 2, el que sigue 3 y así sucesivamente. Y de ahí es de donde vienen los números. Los números salen literalmente de la nada. Lo único que se necesita para poder tener los números es que exista la nada. Y solamente hay uno con la capacidad de crear cosas de la nada. Es aquí donde podemos ver el sello de Dios en la creación de los números.